¿Me escuchas, verdad, Tamara? ¿Aló, Tamara? Sí, profe. Ya vamos a esperar a que sus compañeras se reincorporen, ¿ya? O las que queden de las que quieran conectarse. Trate de responder esas preguntas y lo comentamos, ¿ya? Bien, parece que no hay más personas. Tamara, bien, ¿cuál es la actividad? Dice un pequeño pez está nadando a 100 metros bajo el agua. Entonces, obviamente, el pez está soportando un gran peso de una columna de fluido que es el agua, ¿cierto? Si usted quiere un cilindro sobre él. Entonces, fíjese bien que el pez tiene que tener una presión interior que sea capaz de soportar el gran peso de esa columna de 100 metros en cuestión. Por cada 10 metros de profundidad existe una atmósfera. Por tanto, este pez que está aquí, que está inflado, él tiene que soportar, ¿no es cierto?, una presión de 10 atmósferas. En realidad no son las 10 porque también tiene que considerar la presión atmosférica. Por lo tanto, son 11 atmósferas de presión. ¿Y cuál es la presión en sus lados? Es la misma porque obviamente la presión es perpendicular a cada uno de sus puntos y esa es la presión que soporta. Entonces cuando yo ese pez lo saco del agua y lo coloco en el bote, ya pasa a ser un pescado y le saco el ganchito, ¿cierto? Él lo que hace, abre sus ojos y abre sus branquias, porque su sistema no está adaptado para soportar, ¿cierto?, la presión atmosférica. Lo mismo sucede, ¿cierto?, con este señor que está aquí. Este señor que está aquí, ¿cierto?, tiene un traje de buzo, ¿cierto?, especial, que está presurizado, por eso es tanto lo que tienen que ellos visualizar y controlar este tipo de cosas, y cuando él va a trabajar a 40 metros, tiene que bajar con un aire comprimido que le permita desenvolverse bien a 40 metros de profundidad, porque él está respirando una cierta cantidad de oxígeno y al interior de su cuerpo hay una transmisión, ¿no es cierto?, de oxígeno
un balance de nitrógeno-oxígeno. Y por lo tanto, ese equilibrio, ese gas tiene que estar a una cierta compresión para que él pueda trabajar a esa profundidad sin ningún problema. Y ellos tienen unos relojes, tienen unos aparatos especiales, ¿cierto?, que le permiten saber a qué profundidad se encuentra y cuánto es el tiempo que él puede estar sumergido. No puede ser mucho. Por eso que él cada cierto rato, él tiene que subir hacia arriba, pero él tiene que hacer zona de descompresión. Si está a 40 metros, ¿cuántas atmósferas tiene? Por cada día hay una atmósfera. Sigrid, Tamara, ¿cuántas atmósferas? ¿Cómo es? ¿Por cada 10 o por cada 100? Por cada 10 metros hay una atmósfera. Si él está a 40 metros, ¿cuántas atmósferas de presión soporta? Tiene 4. 4 atmósferas, pero no, en realidad no son las 4. Tienes que considerar también la presión atmosférica, P sub 0. Por lo tanto, la presión que él va a soportar es de 5 atmósferas. ¿Ya? Cuando todos nosotros nacemos, en algún momento, nos toman de los pies, nos pegan una cachetada donde corresponde, y en ese momento te están diciendo, mira, yo te entrego esta mochila, que es la presión atmosférica. Y nosotros estamos soportando una presión que es equivalente al peso de todo el fluido, que es de varios kilómetros de altura, que es el peso del aire que está soportando nuestro cuerpo. Y esa presión está siendo aportada, ¿cierto?, por todo el fluido que es el aire, ¿ya?, que tiene una cierta densidad y que está actuando sobre cada uno de nuestros cuerpos, sobre cada uno de nuestros puntos del cuerpo, y lo hace en forma perpendicular. Por lo tanto, yo tengo una presión que soporte eso. Si no existiese esa presión interior, me estaría apretando, ¿cierto?, todo el sistema y me estaría achicando. Pero yo tengo una presión interior que logra, ¿cierto?, equilibrar la presión exterior con la presión interior. Entonces un pescadito no es capaz de soportar esa presión y por eso muere asfixiado. Lo mismo sucedería con uno, ¿no? Si lo tiran a una cierta profundidad y no es capaz de soportar esa presión. Por ejemplo, el Titanic está desapareciendo. Usted mira, claro, se encuentra a 6.000 metros de profundidad aproximadamente, frente ahí de Canadá, por ahí está, ¿cierto? Y usted mira, claro, está toda la digregación biológica, química de las algas, ¿cierto? Y otras, las sales, los minerales que están digregando este tipo de cosas. Pero también usted comprenderá que esa lata o esos restos de fierro están soportando una gran presión debido a 6.000 metros de profundidad, esa columna de líquido. Por lo tanto, eso lo está achatando, lo está achicando. Y va a llegar un momento en que eso va a desaparecer bajo la presión. Entonces los tipos por eso se han preocupado de sacar fotos y hacer una serie de otras cosas en cuestión. Y cuando se saca un trozo de ese metal, lo sacan de esa profundidad y lo exponen, no lo pueden dejar al aire, porque si no se va a corroer rápidamente. Entonces tratan de mantenerlo sumergido en el agua, para que mantenga las propiedades y tratan de que sea a la misma temperatura. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que te miden a ti? En estos momentos te miden la presión y te miden la temperatura, ¿cierto? En cualquier caso, cualquier persona que tenga COVID, te miden la temperatura, te miden la presión y eso lo hacen en forma constante, para poder evaluar cómo están esos dos parámetros fundamentales. Entonces preguntan cuál es la presión interior, debe ser grande y que tiene que ser equivalente al peso de toda la columna de líquido que está sobre él. Ya dijimos, ¿cierto?, que los líquidos son líquidos que pierden su memoria por la forma, adquieren la forma de recipiente que los contienes. Si tú logras colocar líquido aquí en este tubo, ese líquido se reparte por igual en todos los tubitos, ¿cierto?, independiente de la forma que tiene, y todos van a alcanzar la misma altura. Todos los puntos se encuentran al mismo nivel en el líquido, soportan igual presión. Es decir, este punto que está aquí, este punto que está aquí, este otro punto que está acá y este otro, soportan la misma presión porque el peso de la columna es la misma, independiente de la forma del recipiente que los contenga.
Ni la forma de un recipiente ni la cantidad de líquido que contiene influyen en la presión que se ejerce sobre su fondo. Tan solo depende de la altura del líquido. Y esto se conoce como la paradoja hidrostática. Una aplicación directa del principio Pascal es lo que se llama la prensa hidráulica. Entonces la presión aplicada en cualquier punto de un líquido contenido en un recipiente se transmite con el mismo valor a cada una de las partes. Aquí tiene usted una fuerza 1 que está actuando sobre un área 1. Por lo tanto, si usted hace el cociente entre esa fuerza y el área, usted genera una presión. Esa presión se transmite por el fluido a todas las partes del líquido, al fondo de la pared, a las paredes laterales, y hay una resultante que se va en ese sentido sobre esta parte interior, sobre la parte interior de abajo, y finalmente tiene una resultante que le es capaz de soportar, ¿cierto?, un peso en cuestión. Este también está actuando sobre las paredes laterales y el fondo. Y la presión en el punto 2, o la presión P2, será la fuerza partido por el área en cuestión. Y de acuerdo, siguiendo el principio Pascal, la presión se transmite a todos los puntos de la masa líquida. Es decir, la presión del punto 1, que es F1 partido por el área 1, es igual a la presión 2, que corresponde a la fuerza 2 partido por el área 2. Y eso te permite saber la fuerza ascendente sobre el émbolo mayor. Será, por ejemplo, tú quieres saber la resultante, la fuerza en el émbolo grande será la razón entre las áreas por la fuerza que tú aplicaste. Y eso tú, ¿dónde lo ves? Por ejemplo, si tú vas o si tienes tu auto y lo llevas a un lubricentro, lo que hacen los tipos, dice, estaciona el auto aquí, te lo estacionan, aprietan un botón, ¿no es cierto? Y aparece un pistón y comienza a elevar el automóvil hacia arriba. ¿Ya? Es decir, tienes un efecto multiplicador, tú aplicas una fuerza pequeña sobre un émbolo y eso se transmite por igual, que genera una presión sobre este punto y es capaz de soportar un gran peso en cuestión. Ahora, este líquido normalmente puede ser agua, puede ser aceite quemado o petróleo, ¿ya? Y tienes una resultante, y eso se conoce, ¿cierto?, como la prensa hidráulica. Cuando tú vas al dentista, te ubican, ¿no es cierto?, en una silla, la ayudante te coloca las cosas que corresponden, una especie de babero, te colocan las protecciones, una serie de cosas, y te instalan en la silla. Luego viene el médico, el dentista, ¿cierto? Y él necesita trabajar en una forma agradable, sentado en una silla o de pie, y él necesita, ¿cierto?, subirte o bajarte en la silla. Entonces lo que presiona abajo, ¿cierto?, es un émbolo, y comienza a subir la silla en cuestión o a bajar la silla para trabajar en una altura como a la que corresponde. Entonces lo que está haciendo en el fondo es graduar y aplicar lo que te acabo de decir, ¿no es cierto?, que es la presión que se transmite por igual a todos los puntos mediante un fluido. Y eso es basado en la prensa hidráulica. Esto también permite, por ejemplo, hacer los fardos de lana, ¿cierto?, para exportarlo, los fardos de las algas, el agar-agar, ¿cierto?, que también se saca con ciertas dimensiones en cuestión, y poderlos comprimir. Se coloca aquí una especie de embalaje específico, una forma para dar la forma eh, que corresponde, ¿cierto?, para colocarlo en una bodega con las dimensiones que te ha pedido digamos, la persona a la cual tú le estás exportando estas algas. ¿Cómo uno pide la presión, medida de la presión manométrica? Para medir la presión en un líquido o un gas se usa un dispositivo denominado manómetro. Aquí usted lo que tiene es un manómetro. Aquí está abierto, hay un líquido que es el líquido rojo, está soportando una presión P sub 0 y hay dos puntos, el A y B, cuya diferencia de altura es H. ¿Ya? Y la presión en el punto A igual a la presión del punto B porque tienen la misma presión. Entonces en este caso, como A y B están a la misma altura, la presión en el punto A y B debe ser la misma. Por una rama la presión es en B, ¿cierto?, es debida al gas encerrado en el recipiente. Toda esta presión que está aquí es la presión que está encerrada en este recipiente, y por la otra rama la presión en el punto A es debida a la presión atmosférica más la presión, ¿no es cierto?, debido a todo ese peso de columna, debido a la diferencia de altura del líquido manométrico.
Y ahí está la relación. Si tú quieres medir la presión de ese gas o de ese líquido que está encerrado, eso es equivalente a P sub 0, que es la presión atmosférica, más el peso de toda esa columna de líquido, que es la densidad del líquido, por G, por la altura en cuestión, que es H. Y tú pasas de este punto, pasas al otro, porque los puntos A y B están a la misma altura, y por lo tanto, ahí tú puedes generar la presión en cuestión. Entonces, esta es la forma de medir la presión manométrica, y eso se hace mediante un manómetro. En cambio, la presión atmosférica, ¿con qué se mide? La presión atmosférica, ¿con qué se mide? Sigrid, Tamara, Cárcamo, Tamara López, ¿con qué se mide la presión atmosférica? ¿Con qué se mide? ¿Saben? Yo no. Ya, se mide con un barómetro. Entonces usted tiene dos instrumentos, un barómetro que mide la presión atmosférica. En muchas casas existe, ¿cierto? Colgando ahí, existe un termómetro que te permite medir la temperatura atmosférica, ¿cierto? Y otro, ¿cierto? Y también existe otro relojito que te permite medir la presión atmosférica. En cambio, cuando tú vas a echar aire a un neumático, lo que estás usando es un manómetro que te permite medir, ¿cierto?, la presión al interior de un neumático. Entonces uno le coloca 35 libras, 30 libras, 40 libras, lo que corresponda, de acuerdo al tipo de neumático, automóvil, etcétera, etcétera. Entonces tú estás midiendo la presión con un manómetro, ese relojito que existe en los servicentros. Los tubos de acetileno, los tubos de oxígeno, tienen unos relojes y esos son manómetros. En cambio, la presión atmosférica se mide con un barómetro. Y normalmente hoy día, por ejemplo, hay una presión atmosférica baja, porque ahí está nublado, ¿cierto? Hay una baja temperatura y por lo tanto, ¿cierto? La presión atmosférica, que viene acompañada normalmente viene acompañado de mal tiempo, hace que el día que tengamos hoy día nublado, ¿cierto? Casi llovinando, y por lo tanto la presión atmosférica es baja. Y usted ha escuchado, ¿cierto?, alguna persona de edad con la cual usted va a trabajar, normalmente dice, oh, que hoy día estoy muy mal, me duele la rodilla, me duele la columna, me duele el codo, me duele todo el cuerpo, parece que va a llover. Entonces la gente asocia la, la dolencia de las rodillas, la dolencia de los tobillos, de alguna operación o de la columna, ¿cierto? Lo asocia, ¿cierto?, con el mal tiempo. Parece que va a llover porque me duelen las rodillas. Lo que pasa es que bajó la presión atmosférica y por lo tanto, ¿cierto? Lo que sucede es que esas articulaciones que ya están desgastadas por el tiempo duelen porque bajó la presión atmosférica, ¿ya? En cambio, en un día radiante de sol, con mucha temperatura, la presión atmosférica es alta y por lo tanto a la gente le anda más jovial, más alegre y por lo tanto, ¿cierto? Tiene mucho menos dolencia en su rodilla, espalda, en todas las coyunturas, ¿cierto? O en todas las articulaciones de su cuerpo. Entonces usted va a escuchar eso formalmente de las personas ya de una cierta edad que tienen problemas, ¿cierto?, a las articulaciones. Pero eso se debe a un fenómeno específico que es la presión atmosférica, que se mide con un barómetro. En cambio, ¿cierto?, la presión de un líquido o un gas se mide con un manómetro. No sé si le queda claro. Sigrid, Sí, profe. entonces usted ¿con qué va a trabajar fundamentalmente? ¿Con manómetros o con barómetros?
Puede trabajar con ambos, ¿cierto? Pero tiene que hacer la diferencia en cuestión, ¿ya? Entonces son conceptos que usted debe tener y esos comentarios que hace la gente da es por esa razón, porque varía la presión atmosférica. Ya. Así como está el principio de Pascal, también está la experiencia de Torricelli. Pascal y Torricelli, ¿cierto? Son dos personas que le asocian los apellidos a quienes hicieron ese experimento. Entonces, Torricelli dice que quiere medir la presión atmosférica, entonces Torricelli emplea un tubo muy largo, cerrado en uno de sus extremos, y lo llena con mercurio, le coloca un dedito, ¿cierto?, sobre él, puede ser un tubo de ensayo enorme de unos 2 metros de alto, o de 1 metro de largo, lo llena con mercurio y lo da vuelta sobre una vasija de mercurio. Entonces le saca su dedito y lo sumerge en cuestión. Entonces el mercurio por su peso propio baja, pero se equilibra con una presión, ¿cierto?, que está en el punto A. Entonces hay una resultante y eso hace que impida que baje todo el líquido por el tubo, porque hay una presión atmosférica. Y ese mercurio bajó hasta una cierta altura, desde el nivel referencial hasta el extremo del tubo. Y esa altura fueron 76 centímetros, o 0,76 metros a nivel del mar. Por eso se dice que una atmósfera equivale también a 76 centímetros de mercurio. El mercurio es un elemento bastante denso que tiene su peso propio. La densidad de él son 13,6 gramos partido por centímetro cúbico, o son 13,6 veces la densidad del agua, porque la densidad del agua vale 1 gramo partido por centímetro cúbico. En este caso son 13,55 o 13,6 gramos partido por centímetro cúbico. Pero se equilibra debido a la presión. Entonces la presión P atmosférica será ρ G por H, la presión del punto A. Ρ es la densidad del líquido, 1300 o 13.550 por G, que es la aceleración de gravedad por la altura, que vale 0,76, y eso te da 101.023 pascales, o 1,011 por 10 elevado a 5 pascales, que sería la presión atmosférica. O también se dice que la presión atmosférica es equivalente a 76 centímetros de mercurio. Y eso lo hizo Torricelli. Después Torricelli quiso hacer lo mismo, pero en vez de mercurio le colocó vino. Pero ahí tuvo que mandarse a construir un tubo de varios metros de largo para poder equilibrar esa situación, porque el líquido, el vino, ¿cierto?, tiene otra densidad que es distinta, pero mucho menor que el mercurio. Y aquí lo que se genera, ¿cierto?, es vacío. Ahí no hay nada en ese punto. Ahí está el vacío, porque eso está sellado. Entonces ahí tú creaste un vacío. Arquímedes, el principio de Arquímedes. El tirano de Siracusa le pide a Arquímedes, cuenta la historia, ¿cierto?, que verifique si su corona es realmente de oro puro, porque es sospecha del orfebre que le hizo esta corona, y obviamente lo que hace es un día de descanso, estando sumergido en una tina, ¿cierto? Él se da cuenta que al hundirse, ¿cierto?, su volumen de su cuerpo desaloja cierta cantidad, ¿cierto?, de líquido en cuestión, aumenta la altura. Al colocar, ¿cierto?, un elemento en cuestión, sube la altura del líquido. Y por lo tanto, ahí aparece el ingenio y logra determinar, ¿no es cierto?, si, porque se conocía la densidad del oro, si correspondía, ¿cierto?, a la altura, a la densidad, y logró determinar, ¿no es cierto?, si realmente era la densidad que correspondía, logró medir la densidad y si era o correspondía a la densidad del oro que en ese momento se conocía. Entonces él sale corriendo por las calles de Siracusa, desnudo, corriendo y diciendo: Eureka, 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 lo encontré, lo encontré, lo encontré. Entonces salió corriendo por la ciudad totalmente desnudo, ¿cierto?, hablando sobre esa situación. Entonces ahí está el principio de Arquímedes. Entonces cuando tú sumerges un cuerpo totalmente en el fondo, parcialmente, totalmente, está en la vertical, está la fuerza peso,
y hay una fuerza de empuje, ¿cierto?, hacia arriba, que te tira hacia arriba. Si tú vas a una piscina y te tiras una bombita y te deja de estar, ¿tú qué vas a hacer? Vas a bajar, vas a alcanzar una cierta profundidad y luego, ¿cierto?, hay una fuerza de empuje que te tira hacia arriba y te da una cierta flotabilidad. Y ahí tú tienes que mantenerte moviendo tu cuerpo para poderte mantener en flote, pero hay una fuerza de empuje, E. Entonces, ¿qué dice el principio de Arquímedes? Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje, una fuerza hacia arriba vertical y hacia abajo y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. El peso aparente es el peso real del objeto menos el empuje. Puesto que la porción de fluido se encuentra en equilibrio, la resultante de todas las fuerzas debido a la presión se debe anular con el peso de dicha porción de fluido. A esta resultante le añadiremos empuje, que es la masa del fluido por G. Y por lo tanto la fuerza de empuje corresponde a la densidad del fluido que actúa sobre aquella parte que está sumergida del volumen, en este caso sería casi la mitad, por la aceleración de gravedad. Y esa es la fuerza de empuje, y la otra es la fuerza peso. Entonces aquí tenemos algunos objetos que están totalmente sumergidos. Hacia arriba tienen la fuerza de empuje, hacia abajo tienen la gravedad. Entonces tienen la diferencia de las densidades por el volumen por G. Entonces aquí tiene tres situaciones. Una, por ejemplo, si tú colocas un trozo de fierro en el agua, el peso específico es mucho mayor y esto se va al fondo. Y está totalmente sumergido. En ese caso la fuerza peso es mayor que la fuerza de empuje. Ahí está, ¿ves? La fuerza peso, esa flecha con azul, es más grande que la fuerza de empuje. Si usted quiere colocarlo entre aguas, es decir, que esté flotando, la fuerza peso apunta hacia abajo y la fuerza de empuje un poquito más grande. Si está flotando una parte de él, ¿cierto?, arriba y otra abajo, la fuerza de empuje es mayor que la fuerza de peso hacia abajo. Quien juega con estas tres posibilidades son los submarinos. Los submarinos, ¿cierto?, cuando viene el enemigo y se quiere ocultar, ¿cierto?, entonces lo que él hace, traga agua mediante unas bombas, succiona agua mediante unos tanques de lastre, aumenta su peso y se va al fondo. Y el peso de ese submarino en ese momento es mayor que la fuerza de empuje, se va al fondo. Si el submarino quiere estar a una profundidad de periscopio, es decir, el periscopio afuera y esté flotando, entonces libera una cierta cantidad de agua, lo que le da, ¿cierto?, una flotabilidad parcial. Ahora, si quiere salir a flote totalmente, lo que hace, ¿cierto?, vuelve a eliminar esos tanques de lastre mediante una bomba y la fuerza de empuje, ¿cierto?, es mucho mayor y lo mantiene flotando hacia arriba al submarino. Esto también lo hacen las ballenas, los grandes cetáceos, los cachalotes, las orcas, que pueden transversalmente bajar varios cientos de metros en la cota en cuestión. Entonces, si la densidad del objeto con volumen versus cero es menor que la densidad del líquido, subida del objeto acelera hacia arriba. Si la densidad ρ del objeto con volumen versus cero es mayor que la densidad F del líquido, bajada del objeto acelera hacia abajo. El principio de Arquímedes se puede también aplicar a los globos que flotan en el aire. El aire se puede considerar un fluido. Y aquí tenemos el cálculo del peso aparente. Acá lo que tenemos es un cubo de hierro que pesa 9,80 newton en el aire. ¿Cuánto pesa en el agua? La densidad del hierro es 7,86 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico. Y la densidad del agua es 1000 por 10 elevado a 1 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico. Entonces aquí usted lo que tiene es un dinamómetro que te permite medir el peso de ese objeto y vale 10 newton. Si ese mismo objeto y el dinamómetro tú le colocas un recipiente y haces que ahora lo sumerge totalmente en agua, obviamente va a sufrir una fuerza de empuje que hace que este objeto ahora marque 8 newton, porque estaba el peso, pero hay algo que lo está empujando hacia arriba. Recuerda que el peso se mide en newtómetros, ¿cierto? Newton. Y la masa se mide en kilogramos. Y esto te pasa cuando tú quieres sacar una roca debajo del agua. Mientras esté debajo del agua, tú la puedes tomar con relativa facilidad. Una vez que tú la sacas de la atmósfera, si vale 8 kilos, ahora fuera de la atmósfera vale 10 kilos. O sea, hay una separación de 2 kilos en cuestión.
Importante, es el volumen del cuerpo y no su peso lo que determina el empuje cuando está totalmente sumergido. Un cuerpo grande sumergido recibirá un gran empuje. Un cuerpo pequeño recibe un empuje pequeño. Entonces aquí tenemos una aplicación del principio de Arquímedes. Dice: un globo de goma tiene 8 gramos de masa cuando está al vacío. Para conseguir que se eleve se infla con gas ciudad, sabiendo que la densidad del aire es de 1,29 kilogramos partido metro cúbico y la del gas ciudad es de 0,53 kilogramos partido metro cúbico. Determinar el volumen que como mínimo ha de alcanzar el globo para que comience a elevarse. Entonces aquí tengo el volumen, que es la densidad del aire por la aceleración de gravedad, la densidad del, ¿cierto?, del globo. Tiene ahí, ¿cierto?, 8 por 10 elevado a la menos 3 kilos por G, más el volumen por la densidad del gas por la aceleración de gravedad. Entonces eso te queda: el volumen es igual a la diferencia entre las densidades del aire y menos del gas, y eso debe ser mayor que 8 por 10 elevado a la menos 3 kilogramos, que es su masa. Por lo tanto, el volumen es la razón, ¿no es cierto?, entre la masa y la diferencia de las densidades, y eso te queda 8 por 10 elevado a menos 3 kilogramos partido por 1,29 menos 0,53 kilogramos metro cúbico, lo cual da lugar a un valor de 10,5 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. Entonces ese es el volumen mínimo que debería tener el globo para que comience, ¿cierto?, a elevarse una vez que él tiene una cierta, lo rellenamos con un gas ciudad que tiene una densidad de 0,53 kilogramos partido metro cúbico. El volumen mínimo, por lo tanto, será de 10,5 litros. Recuerda que un litro son 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos, para que recién comience a elevarse. ¿Preguntas, dudas? Bien, para ir terminando, tenemos la ecuación de Bernoulli. Utilizaré el concepto de flujo estable, es decir, el movimiento del fluido, para el cual la velocidad v y la presión p no dependen del tiempo. Aquí lo que tengo es un gráfico de los vectores velocidad, que se llama diagrama de líneas de flujo, como el de la figura de esta diapositiva. Ahí están los diagramas de flujo, tengo los vectores velocidad. La presión y la velocidad pueden variar de un punto a otro, pero se supondrá que todos los cambios son uniformes. Entonces, para eso nosotros vamos a considerar unos fluidos que tengan ciertas propiedades. Van a ser bastante restringidos. Por ejemplo, el fluido que sea incompresible, que su temperatura permanezca constante, o sea, no varíe, que el flujo sea estable, la velocidad y la presión no dependan del tiempo, que el flujo no es turbulento, sino que sea laminar, que el flujo sea irrotacional, de modo que no hay circulación, y además el fluido no tiene viscosidad. Entonces, bajo todos esos argumentos son los ejercicios que vamos a hacer. Que el fluido sea incompresible, perfecto. Que su temperatura no varíe, hay temperaturas, hay líquidos, ¿cierto?, que tienen diferentes temperaturas. Entonces vamos a tener un flujo que sea estable, que no sea turbulento, sea laminar. ¿Y eso cómo lo haces tú? Vas a la cocina, abres la llave de la cocina y cae con un filamento muy delgado, preciso, bonito, ¿cierto?, que su velocidad se mantiene constante y la presión, ¿cierto?, se mantiene constante también de él. Si tú abres la llave violentamente, sale un flujo, ¿cierto?, así, violento, turbulento. Hay una forma, no una forma estructurada. Y que ese flujo sea irrotacional, es decir, que no tenga rotaciones. Por ejemplo, en los meandros, en la Amazonas, ¿cierto?, te genera cambios de velocidad, y en las curvas, ¿cierto?, la velocidad es mayor. Por lo tanto, ese fluido es irrotacional, es rotacional, y además su velocidad y presión no dependen, no se mantienen estables. Y además el fluido que no tenga viscosidad, lo cual en la práctica tampoco es cierto. Entonces, nuestro estudio para los
para aplicar la ecuación de Bernoulli, va a tener esas 5 o 6 hipótesis de trabajo. Entonces vamos a deducir la ecuación de Bernoulli, voy a explicar algunas cosas. Lo que tengo aquí es una tubería que están a la entrada, ¿cierto? Tengo un área 1, al otro lado tengo un área 2, están a diferentes alturas. Aquí hay una presión sobre el fluido, ese fluido que es un pequeño cilindro, que es distancia por área, porque velocidad por tiempo es distancia, igual cosa acá, una cierta presión, y de acuerdo al principio de conservación de la energía que acabamos de ver, el trabajo neto total resultante es igual a la variación de la energía cinética y la energía de altura. ¿Por qué? Porque hay diferencia de altura y hay energía cinética en cuestión. La fuerza ejercida por la presión P1 será fuerza por área, perdón, la fuerza ejercida por la presión P1 será fuerza 1, la presión 1 por el área 1 y el trabajo por esta fuerza será la fuerza por el desplazamiento y la fuerza es presión por área por delta X. Entonces eso te queda P1 y área por distancia. El área por distancia te queda volumen. Finalmente, para el lado derecho tendremos el trabajo es menos la fuerza por el desplazamiento, eso te queda menos la presión por el área por delta X, eso te queda menos P2 por el volumen. Y el trabajo neto es la suma de los trabajos parciales, la diferencia, ¿cierto?, de esos trabajos, que te queda P1 menos P2 por B, y delta K, la energía cinética de entrada, de entrada, ¿cierto?, en el punto 2 y de salida en el punto 1, o viceversa. Y la masa la puedo expresar en términos de la densidad por el volumen por la velocidad y multiplicado por un medio. Y la variación de la energía cinética es mg h sub 2 y esto es igual a mg h sub 1. Y la masa la puedo expresar en términos de la densidad del volumen por g por h2 menos la densidad del líquido por el volumen por g por h1. La densidad se mantiene constante, que es nuestro quehacer, nuestra hipótesis de trabajo, y el volumen es el mismo, ¿cierto?, que está encerrado en ese pequeño cilindro. Finalmente, para un flujo horizontal, la presión, la fuerza de presión, más un medio de ρ por la velocidad al cuadrado, eso es constante. La presión es menor donde la velocidad del fluido es mayor y viceversa. Aquí tú lo que tienes, ¿cierto?, es una pequeña trozo de manguera. En la parte delantera tienes un reductor. La velocidad aquí con la cual sale el agua es mucho mayor si tú generas un cierre, ¿cierto?, de este reductor de velocidad. Su presión, ¿no es cierto?, es menor que la presión en el punto 1, porque obviamente aquí la tubería es mucho más ancha y su velocidad es menor. Entonces, para la discusión en su casa, donde es más grande la presión en A o en B, recuerden que independiente de la forma, la presión es la misma en los mismos puntos, ¿cierto? Porque depende de la altura del líquido en cuestión. Y como A y B están a la misma altura o a la misma profundidad, la presión es la misma. ¿Por qué se levanta el techo con un viento fuerte? Porque obviamente aparece, ¿cierto?, una mayor concentración, las líneas de corriente tienden a juntarse, por lo tanto la fuerza es mayor y levanta, ¿cierto?, el techo en cuestión. ¿Por qué sale líquido por la boquilla al apretar la perilla? Entonces tú tienes aquí un líquido, usted genera ahí, al apretar, genera una presión que va hacia el fondo, empuja el líquido, hay una resultante y sale hacia arriba por este pequeño tubo capilar. Y al salir por ese pequeño tubo capilar, esa bombilla, ¿cierto?, hace que esa ráfaga o ese viento o ese aire que sale genera, ¿cierto?, en pequeñas partículas y salga hacia afuera como una especie de rociador. Y así funcionan toda la mayoría de los aerosoles, los desinfectantes, los insecticidas, y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que tenemos es una pequeña pelota, que puede ser una pelota de ping-pong, empujada por la pelota hacia arriba, hacia abajo. En realidad se mantiene en el mismo lugar, hay una mayor concentración de las líneas, están más juntas, y eso hace, ¿cierto?, que la pelota comienza a girar, ¿cierto?, respecto a ese punto y se mantenga en el aire mientras yo mantenga el flujo de aire en forma constante. Y aquí una aplicación directa de la ley de Torricelli.
Lo que usted tiene es un gran tanque que está abierto, la presión que se genera es P sub 0 el punto 1, y aquí tiene un punto P2 que está abierto también, entonces la presión del punto 2 también vale P sub 0. La presión del aire en la superficie P1 es la misma que en el orificio 2, entonces podemos escribir P sub 0 más un medio de ρ por V1 al cuadrado más ρg por I es igual a P sub 0 más un medio de ρ por V2 al cuadrado más ρg por 0. Si tú ubicas tu 0 aquí, obviamente la altura para el punto 2 vale 0, y la presión de este punto 1 es P sub 0 y la presión del punto 2 es P sub 0. Así que se nos va ese tipo de cosas ahí. Y la velocidad con la cual baja, porque es un gran tanque, si es pequeña, con la cual va saliendo agua a través de ese orificio, de esa llave, y si está el cuadrado mucho más pequeño, entonces suponiendo que la velocidad con la cual baja el volumen o la altura de este gran recipiente, el nivel del líquido cambia y cambia muy lentamente y por lo tanto se llega, ¿cierto?, a la velocidad de salida como la raíz de 2G por I, donde I, ¿cierto?, es la altura entre el punto 1 y el punto 2. Y esa es la velocidad de salida o del caudal, o la velocidad de salida, ¿cierto?, a través de un edificio, a través de un orificio debido a un gran tanque que tiene un líquido abierto en su superficie y la pared lateral. Aquí tiene el tubo Venturi, la altura promedio del fluido es constante, ¿cierto? Yo hago aquí un análisis analizando ese punto, B1, B2, donde H vale 0, el área es A1, la presión P1, este es el área donde aparece una zona de estrangulación, el área 2 y una presión P2. Y eso tiene asociado un manómetro, donde existe una diferencia de alturas, ¿verdad? Aquí este líquido llega hasta ahí y aquí sube por ese lugar. Entonces, si uno aplica la ecuación de continuidad, que es el caudal de entrada, es igual al caudal de salida, área por velocidad, ¿cierto? En el punto 2 y en el punto 1. Y si uno arregla todo esto un poco, es fácil llegar a que la diferencia de